El sobre era grueso, lo cual ya era una mala señal. La paga era obscena, la clase de cifra que te saca de las deudas por 2 años. Doblaba lo que la mudanza de un político corrupto me hubiera pagado, y eso ya es decir mucho. Pero había un olor que no era ni a humedad, ni a metal oxidado, ni a descomposición. Era un olor denso a silencio, a algo demasiado viejo que había sido forzado a la luz. Por eso, al final, entendí por qué todos los demás transportistas de la central de carga de Guadalajara habían evitado la mercancía. Había 20 hombres parados alrededor de esa caja de pino barato, y todos fingían mirar sus celulares. Yo era el único que, por pura desesperación, se atrevió a acercarse. Me llamo Ricardo. Desde hace 6 meses, mi hija pequeña necesita un tratamiento que el seguro ya no cubre. El dinero era el único diablo al que temía más que a cualquier otro. Y el diablo me había puesto enfrente una caja de 2 metros de largo, asegurada con cadenas de acero grueso y una etiqueta de destinatario garabateada con tinta que parecía sangre seca. El supervisor, un tipo calvo que sudaba a pesar del frío del almacén, me susurró las condiciones mientras le temblaba la mano al revisar el manifiesto. Ruta 40, entrega en Chihuahua, sin paradas. La caja no se toca, Ricardo, jamás se abre, y la hora de llegada es inamovible, el martes al amanecer. Le pregunté qué demonios había dentro. Él ni siquiera pudo verme a los ojos. Me dijo, lo que sea que contenga, no está vivo, pero si lo estuviera, la empresa no se hace responsable. Solo firma aquí y recoge el primer pago. Con eso tienes para empezar el tratamiento de tu niña. Ahora, muévase. Lo que todos rechazaban, yo lo acepté. No por valentía, por hambre, por la esperanza de que, si no miraba, la carga no me miraría a mí. Pero a las 3:33 de la mañana, en medio de la Sierra Madre, la caja hizo un ruido que no era de madera crujiendo. Era el sonido de uñas, fuertes y rasposas, intentando abrirse camino desde adentro. Y me di cuenta que no había recogido solo una caja. Había recogido a su inquilino. El camión era mi fortaleza, un viejo International 9900i. Su motor diésel rugía, pero ahora el rugido no me consolaba. De hecho, el rugido del motor era la única cosa que me separaba de escuchar claramente lo que sucedía detrás de mí en la caja de carga. La primera vez fue un rasguño simple, como una rata grande. La segunda vez fue más profundo, como si un hueso estuviera raspando madera, y entonces, a las 3:33 a.m., mientras cruzaba un tramo de carretera sin luna, lejos de cualquier señal de civilización, vino la ráfaga. Golpes secos, no distribuidos al azar, sino concentrados en una esquina específica de la caja. Recordé la advertencia del supervisor calvo, su temblor, y recordé las miradas de los otros chóferes en la central. Cuando yo estaba enganchando el remolque, Chuy, un veterano con la cara curtida por el sol y el miedo, se acercó a mí. Me dijo, «Esa cosa no lleva una pieza de museo, Ricardo, lleva un error». Lo había ignorado, claro. La desesperación es un excelente tapón de oídos, pero ahora, con el sonido de la madera astillándose, sus palabras regresaban como piedras lanzadas contra el parabrisas. Chuy me había contado una historia susurrada que circulaba por las centrales de carga, un mito que las empresas de logística odian. No se trataba de contrabando de droga ni de dinero lavado, que son problemas que se resuelven con mordidas o plomo. Este era diferente. Se trataba de la carga silenciosa. Decían que cada cierto tiempo una pieza de carga aparece en los manifiestos que nadie quiere tocar. Siempre va a Chihuahua, siempre por la Ruta 40 y siempre la paga es insultantemente alta. Y siempre, el transportista desaparece o regresa destruido. El camión llega, pero el hombre no es el mismo, me había dicho Chuy, ajustándose su gorra. Dicen que lo que va adentro tiene un camino,
quiere ir a ese punto en Chihuahua por una razón, y si lo retrasas o lo abres, esa razón te devora. Se hablaba del primer caso documentado, allá por los 70, un conductor llamado Regino. Era conocido por su valentía. Aceptó una caja idéntica. 6 días después, encontraron el camión perfectamente estacionado en el destino, las llaves puestas, la caja intacta. Pero de Regino solo encontraron las marcas de sus dedos clavadas en el techo de la cabina, justo encima del asiento. Parecía que había intentado atravesar el metal solo con la fuerza de su terror. La mitología local de la sierra hablaba de algo atrapado, una criatura que no podía ver la luz, pero que exigía ser movida de un lugar de confinamiento a otro, un eterno exilio impuesto por rituales antiguos que solo se celebraban en el norte. La caja no era un contenedor, era una prisión temporal, y yo era ahora el guardia. Un guardia muy mal pagado y aterrorizado. El sonido paró tan abruptamente como había comenzado. El silencio posterior fue 100 veces peor que el ruido. Me agarré al volante, mis nudillos blancos, intentando concentrarme solo en la línea blanca de la carretera. No mires el retrovisor. No pienses en qué tamaño tiene la mano que hace esos rasguños. El miedo no era solo al qué. El miedo era a la idea de que esa cosa, cualquiera que fuese, sabía que yo estaba solo. Sabía que mi desesperación me había convertido en su siervo. Y ahora estaba comprobando la resistencia de su jaula y de mi mente. Esto no era un trabajo. Era una prueba de sacrificio humano. Y yo acababa de aceptar ser la víctima. Pasaron 3 horas sin más sonidos, pero el silencio estaba cargado de tensión, como un cable a punto de romperse. El sol comenzó a asomar, tiñendo las cumbres de la sierra de un púrpura enfermizo. Sentí un alivio superficial al ver la luz, pero la sensación duró poco. El camión se sentía frío, un frío que venía de la carga, no de la madrugada. El incidente incitante, el que rompió mi ya frágil autocontrol, ocurrió cerca de un pueblo fantasma llamado El Carrizo, un lugar donde solo quedan escombros de lo que una vez fue una mina de plata. Tuve que detenerme, no por el miedo, sino por el diésel. El International era una bestia sedienta. Me bajé, mis piernas temblaban, evité mirar la caja de pino, fui al tanque, abrí la tapa. El olor a diésel era bienvenido, un olor a vida normal, a trabajo. Pero justo cuando la bomba comenzó a zumbar, me di cuenta de algo que me hizo tragar mi propio aliento. La caja, esa pesada estructura de 2 metros por 1, estaba asegurada por 4 cadenas industriales, cada una más gruesa que mi brazo. Las había revisado personalmente. Ahora, la cadena de la parte trasera, la que sujetaba la caja al piso del remolque, estaba suelta, no rota, sino desenganchada. El gancho de seguridad, un mecanismo de resorte que requiere una fuerza considerable para abrirse, estaba abierto y colgando, balanceándose ligeramente. Imposible. Yo mismo había puesto el seguro. No podía haberse soltado por la vibración. Había algo más. Sentí una oleada de náuseas. Si la cadena se había soltado, no había sido un accidente mecánico. Algo dentro había maniobrado. Miré la tapa de la caja. Estaba sellada con clavos y una cinta de seguridad plástica con el sello de la empresa. La cinta, que era de un naranja brillante, estaba ahora cortada en 2 lugares. Uno cerca de la bisagra superior, el otro cerca de donde se suponía que iba el candado principal, candado que, curiosamente, nunca me dieron. El corte no era limpio, era desgarrado, como si una garra hubiese intentado penetrar. Me obligué a revisar el manifiesto que tenía guardado en la guantera, letras borrosas, tinta desvanecida, la descripción del contenido, artefacto de contención, prohibido abrir, sanción penal eterna. La última frase estaba escrita a mano y tachada con furia, pero aún legible.
La anomalía era clara. Si esta cosa estaba inerte, si era solo un artefacto, no tendría la capacidad de manipular cadenas o sellos, y si era un animal, tendría que ser algo de una inteligencia y fuerza aterradoras. Me alejé lentamente del camión. El sol ya estaba fuera, pero su luz no era suficiente para disipar la sombra que proyectaba la caja. Pensé en mi hija, en el dinero, y sentí un odio profundo por mí mismo por haber puesto un precio a mi vida, por haber jugado a ser fuerte cuando debía haber sido sensato. ¿Por qué se había soltado la cadena? ¿Era una advertencia, una prueba, o peor, era una invitación? El pensamiento me paralizó. Si esa cosa quería salir y podía manipular los cierres, ¿por qué no había salido ya? Quizás simplemente no podía abrir la tapa por completo, o quizás aún no. Estaba esperando el momento perfecto. Terminé de llenar el tanque con manos temblorosas. Cuando regresé a la cabina, eché un vistazo rápido al remolque. La cadena suelta seguía balanceándose. El sol golpeaba la madera, y por un instante juraría haber visto la silueta de algo, un bulto amorfo que no era simétrico, moviéndose contra la pared interna del pino. Encendí el motor. No iba a parar de nuevo, no hasta llegar a Chihuahua. El escepticismo inicial, la pequeña voz racional que insistía en una explicación lógica, un mal enganche, el viento, una broma pesada del almacén, fue aniquilado por la evidencia de mis propios ojos. Mi cerebro se negaba a aceptar que una fuerza no humana, confinada en pino, pudiera manipular acero. Pero el gancho suelto estaba ahí, y las marcas de garras en el sello de plástico. A medida que el sol se elevaba, trayendo consigo el calor del desierto, el ambiente en la cabina se hacía más opresivo. La criatura, o lo que fuera, había estado activa en la oscuridad. Ahora, con la luz, se había retraído, pero yo sentía su peso, su presencia. Era como viajar con un pasajero que no respira, pero que ocupa la totalidad del espacio aéreo. Decidí que el único camino era la negación activa. Puse la radio a todo volumen, una estación de cumbia que hacía vibrar los altavoces, intentando ahogar el pensamiento. Pensé en llamar a la empresa. ¿Qué diría? Disculpe, creo que mi carga tiene vida propia y está manipulando los seguros del remolque. Me hubieran catalogado como mentalmente inestable y me hubieran quitado la paga. Y lo peor, me hubieran hecho devolver la carga. No podía permitir eso. La resistencia no venía solo de mi mente, venía de la propia carretera. La Ruta 40 en esa sección es famosa por sus tramos rectos interminables, pero hoy se sentía como un laberinto. Cada vez que pasaba por un puente o un barranco, el International se tambaleaba más de lo normal. La carga parecía moverse con cada giro, no como el desplazamiento de una masa inerte, sino como el ajuste de un cuerpo incómodo. Recordé el manual de la empresa sobre cómo manejar cargas sensibles. Decía, si siente una vibración inusual, ajuste la velocidad y mantenga una aceleración constante. Nunca frene de golpe. A las 11 de la mañana, la vibración se convirtió en un golpe sordo, regular, que se sentía directamente a través del chasis. Thump, thump, thump. Era una cadencia, no un accidente. Me detuve en el arcén, bajo un sol abrasador que convertía la cabina en un horno. No había nadie a kilómetros. El desierto era un testigo silencioso. Saqué la herramienta y, armado con mi llave de tuercas, caminé hacia la parte trasera, con el corazón golpeándome contra las costillas. El aire alrededor de la caja se sentía pesado, caliente, pero no por el sol. Con sumo cuidado revisé la caja. El thump venía del centro, no de los bordes, como si la cosa estuviera de pie y golpeando el piso con un pie pesado, o con un muñón. Entonces noté la nueva evidencia de su actividad. En el lateral, donde la madera estaba más astillada por la vejez, había una pequeña fisura.
casi invisible. Me acerqué, sosteniendo el aliento para no contaminar la evidencia con mi miedo, y a través de esa rendija de no más de 1 milímetro vi un destello. No era metal, era un color que no debería existir en un almacén o en la naturaleza, un morado oscuro, casi negro, húmedo y gelatinoso. Lo que fuera que estaba dentro estaba presionando la madera. La resistencia fue doble, la física del confinamiento y la mental del conductor. Sentí que si me quedaba allí un segundo más, la caja me llamaría. Me susurraría un trato que pondría en riesgo mi alma por el dinero. Corrí a la cabina, ignorando el dolor del sol. Arranqué el camión y pisé el acelerador hasta que el motor gritó de esfuerzo. La única manera de vencer a la carga silenciosa era moviéndola, sacándola de mi vida. Estaba a 100 kilómetros de la siguiente gasolinera. No iba a parar, ni siquiera si la madera se rompía completamente, pero el thump, thump, thump continuó, ahora más rítmico, como un corazón que acaba de encontrar su pulso. El método para ver la verdad no requería tecnología sofisticada, sino un simple espejo y la negación de mi propia seguridad. No podía conducir 10 horas más con la incertidumbre devorándome la mente. Necesitaba saber cómo la cosa adentro estaba manipulando los cierres. El sol de la tarde se inclinaba y yo entraba en un cañón donde la señal de celular desaparecía. Perfecto. Si iba a morir, al menos no habría testigos humanos. Paré el camión en una curva ciega, donde las sombras se alargaban y distorsionaban la silueta del remolque. Abrí la guantera y saqué un pequeño espejo de mano que usaba mi hija para jugar. Sabía que era una estupidez. Si esa cosa me veía, si hacía contacto visual estaría acabado. Pero el pánico me había convertido en un animal acorralado. Me arrastré bajo el remolque, donde el aire era más fresco y olía a aceite quemado. El espejo era pequeño, pero podía enfocarlo hacia el punto donde la cadena se había soltado, y de ahí hacia las tablas inferiores de la caja. Lo que vi no fue un truco de luz. Las tablas inferiores estaban perforadas, no por una broca, sino por algo que se había ablandado y luego endurecido, dejando 6 agujeros pequeños, del tamaño de monedas de 10 pesos, dispuestos en un patrón que recordaba a una mano con dedos muy largos. A través de los agujeros, el morado oscuro se manifestaba de nuevo. Pero no solo era color, había movimiento, era un tentáculo, o una extremidad increíblemente flexible que salía apenas unos milímetros. El método de la criatura era simple y horrendo. Ablandaba la madera con algún tipo de secreción química corrosiva, eso explicaría el olor denso a silencio. Y luego usaba sus extremidades para deslizarse, manipular y probablemente para alimentarse. En el momento que observé el tentáculo, éste se contrajo rápidamente. Había detectado mi presencia. Pero la primera revelación vino después. Al mover el espejo hacia el gancho suelto de la cadena, vi la prueba irrefutable de su inteligencia. El tentáculo morado, antes de retraerse, había dejado un rastro húmedo en el acero. Y no era una simple mancha, era una huella. Una huella de fricción que, si hacías la matemática mental de la fuerza requerida, solo podía ser resultado de una manipulación deliberada y mecánica del gancho. No era una bestia luchando por escapar. Era una entidad con propósito, aprendiendo los mecanismos de su confinamiento. El thump en la caja se aceleró. Lo había visto. Sabía que lo había visto. Entré en pánico. Me arrastré hacia afuera, golpeándome la cabeza. No corrí, simplemente me retiré bajo el camión. Pero al levantarme, vi la segunda prueba que me hizo desear haber permanecido bajo el chasis. En el piso del remolque, justo donde la fisura de la caja había goteado, había una mancha de humedad, y esa humedad se estaba evaporando a un ritmo antinaturalmente rápido,
dejando atrás un residuo cristalino, como si la criatura estuviera usando el sudor o la savia de su cuerpo para corroer y luego evaporar la evidencia. No estaba lidiando con un animal, estaba lidiando con un prisionero que sabía cómo usar la química para su beneficio, que entendía de cierres y de tiempo. El miedo visceral se apoderó de mí. Este era un ser que operaba en la frontera de la ciencia y lo imposible, y yo era solo el hombre contratado para darle un paseo a su destino. La caja era menos un confinamiento y más un sarcófago móvil, y yo, Ricardo, con mi necesidad de dinero, era el que estaba abriendo el camino hacia el punto de Chihuahua que nadie quería nombrar. Volví a la cabina, respirando como si acabara de correr un maratón. Mis manos temblaban tanto que tuve que usar ambas para encender un cigarrillo. La nicotina no me calmó, solo hizo que el temblor se sintiera más enfocado. Ahora que tenía la prueba irrefutable, el mundo cambió. Ya no era un mito de chóferes, era un hecho biológico, o peor, extradimensional. ¿Cómo funciona esto? La explicación didáctica que mi mente intentó construir para mantenerse cuerda fue: la caja es un inhibidor de movimiento y luz. Lo que sea que esté ahí, necesita la oscuridad o el confinamiento para manipular la materia. La madera de pino, barata y porosa, era un filtro, no una barrera. Pensemos en esto por un segundo. Si la entidad utiliza una especie de saliva corrosiva o sudor ácido, eso explicaría cómo ablanda la madera para crear los puntos de acceso. Es como un martillo neumático químico. La química funciona porque la materia orgánica cede al ácido, pero la manipulación de la cadena de acero, eso era el salto cuántico. No fue fuerza bruta, fue precisión. Pensemos en el gancho de seguridad. Para liberarlo, se necesita empujar el resorte hacia adentro mientras se levanta el gancho. Requiere pulgares y dedos. La imagen de ese tentáculo morado, húmedo y gelatinoso, manipulando el resorte de metal con una delicadeza espantosa, era lo que me rompía. No era un pulgar y un dedo. Era una inteligencia que había evolucionado para vencer sistemas de seguridad. La criatura, para mí, ya no era solo un monstruo. Era un escapeísta, un recluso que había pasado siglos estudiando las debilidades de su prisión. Si tenía que viajar de un punto A a un punto B, ¿por qué molestarse en intentar escapar en el camino? La respuesta fue una patada en el estómago, porque el viaje lo energizaba. El supervisor me había dado una hora de llegada inamovible, el martes al amanecer. Si la entidad necesitaba llegar antes de la luz, significaba que cada hora de viaje era una ganancia de poder, una aceleración de su estado de semidormancia a plena capacidad. Los rasguños, los golpes, la manipulación de la cadena, no eran intentos desesperados, eran ejercicios, calentamiento. Estaba probando su fuerza, preparándose para la entrega final. Estaba afinando su motor, y mientras yo conducía a máxima velocidad para cumplir con el plazo, estaba alimentando esa criatura. Mi esfuerzo, mi combustible, mi miedo, todo se traducía en cinética, en la energía que la cosa usaba para corroer y manipular. Mi cabina era el timón de un arma biológica y yo era el combustible humano. La sensación era de total violación. Me había concentrado tanto en las deudas que había olvidado el primer principio de la supervivencia. Nunca aceptar el dinero que te ofrecen para transportar algo que nadie puede mirar. Porque esa cosa ya no estaba en la caja, estaba usando la caja, y me estaba usando a mí para terminar su viaje. La consecuencia de esta nueva comprensión era devastadora. No solo significaba que lo que yo consideraba un artefacto inerte era, de hecho, un organismo consciente y maligno, sino que cambiaba toda la historia que Chuy me había contado sobre los chóferes desaparecidos. No es que Regino hubiera huido, es que Regino había fallado. Si la criatura necesitaba llegar a un punto específico antes del amanecer,
La desaparición del conductor era probablemente el castigo por retrasar la entrega. O, peor aún, si el conductor intentaba interferir con la caja, si intentaba abrirla o deshacerse de ella, la criatura lo neutralizaba, pero no se movía del remolque, permanecía esperando al siguiente eslabón de la cadena de transporte. Esto explicaba por qué el camión de Regino fue encontrado perfectamente estacionado en el destino. La criatura había llegado, había hecho lo que tenía que hacer con el conductor, el castigo, pero no había abandonado el vehículo hasta que el horario de entrega se cumpliera. Una obediencia horripilante. Todo lo que yo creía saber sobre mi trabajo, las reglas de la carretera, los manifiestos, los horarios, era una fachada para un ritual de esclavitud. Yo no era un transportista, era un sacerdote involuntario llevando la ofrenda a su altar. El cambio de mi percepción me dio una desesperación fría, un pánico con método. Ya no se trataba de entregar la caja intacta por la paga, se trataba de entregarla y largarme antes de que esa cosa decidiera que ya no me necesitaba. Apreté el volante, miré el reloj. 6:00 p.m. Aún faltaban 12 horas para Chihuahua, 12 horas de oscuridad. El sonido cambió de nuevo, el thump rítmico se detuvo. Ahora era un sonido de roce, un susurro de madera contra algo húmedo. Y entonces sucedió el terror más íntimo. En la parte trasera de mi cuello sentí un cosquilleo, y no era el viento. Era la sensación de que alguien me estaba observando. Luché contra el instinto de mirar el retrovisor, pero perdí. Giré la cabeza ligeramente. El remolque estaba oscuro, pero en la esquina superior derecha, donde la caja de pino se unía al techo de metal del remolque, vi algo que no estaba ahí antes. No era una fisura, era una mancha de humedad púrpura, mucho más grande que la que vi en el suelo. Y la mancha estaba creciendo, como una ameba. Lo peor, el International, aunque viejo, tenía una pequeña ventana trasera en la cabina que me permitía ver la pared frontal del remolque. Justo en el centro de esa mancha húmeda, el color morado oscuro comenzó a palpitar, como si la madera se hubiera vuelto translúcida y yo estuviera viendo la piel o el órgano de lo que había dentro. Mi miedo ya no era a que la caja se abriera. Mi miedo era que la caja ya no importaba. Lo que fuera que estaba dentro estaba usando la química corrosiva para fusionarse con el entorno. Estaba filtrándose a través de la madera. La carga ya no era el contenido de la caja. La carga era la caja misma, ahora infectada, viva. Me di cuenta de la aterradora consecuencia. Mi hija no solo necesitaba el dinero para curarse, mi hija necesitaba que su padre regresara a casa sin haber traído nada de ese viaje. Y por la forma en que el morado latía en el remolque, yo ya estaba contaminado. No podía detenerme, pero cada kilómetro que avanzaba me acercaba a una destrucción irreversible. La mancha púrpura pulsante en la pared del remolque, justo frente a mi ventana trasera, era la prueba de que el confinamiento había fracasado. Pero de esa respuesta aterradora surgió un segundo misterio mucho más complejo. Si la entidad podía corroer madera y metal y podía manipular objetos con precisión quirúrgica, ¿por qué demonios seguía dentro de la caja? ¿Por qué no la abría de una vez, eliminaba al conductor y continuaba su viaje por su cuenta? El por qué era lo que me mantenía con vida y era lo que me aterraba. Pensé en la única cosa que me había dado la empresa: el tiempo, la necesidad inamovible de llegar al amanecer. Si el objetivo de la criatura era llegar a ese punto en Chihuahua, quizás la caja no era solo una prisión, sino un escudo o un medio de transporte necesario. Una nueva pregunta me golpeó. ¿Y si lo que está dentro no puede sobrevivir a la luz directa del sol o al aire libre del desierto por mucho tiempo? Si fuera así, entonces la caja, con sus fisuras y su madera delgada, solo ofrecía la protección mínima requerida para el tránsito. Yo era el chofer, pero también era el proveedor de sombra, el encargado de la logística ambiental. La criatura me necesitaba vivo y conduciendo. Este nuevo enfoque me dio un pequeño, pero crucial,
respiro mental. Si me necesitaba, no me atacaría de frente, o no todavía. Pero el segundo misterio se profundizó al recordar la historia de Regino. Si la criatura llega al destino, elimina al conductor y espera. ¿Por qué esperar? La respuesta, que se sintió como un pensamiento introducido directamente en mi cerebro por la cosa en la caja, fue el receptor. El destino final en Chihuahua no era solo un lugar, era una transacción. La criatura tenía que ser entregada. Si el chofer estaba muerto, el receptor podría ser alertado, o quizás el ritual de entrega requería un intermediario vivo y consciente. Me imaginé la escena, yo, un hombre exhausto y aterrado, entregando la caja a alguien que con una sonrisa fría me diría: «Gracias por traerlo, Ricardo, te has ganado tu pago». Y en ese momento, la criatura me vería como un recurso agotado, como el camión sin combustible, y la promesa de seguridad terminaría. El thump regresó, más bajo, pero resonando con una intensidad que sugería una paciencia calculada. Miré la hora. 9:45 p.m. Tenía solo 7 horas y cuarto. Decidí que la estrategia no podía ser escapar, sino observar. Encendí la luz interior de la cabina y saqué mi navaja de trabajo. El plan era suicida pero necesario. En cuanto hubiera un pequeño asomo de ataque, o si la mancha púrpura cruzaba el umbral de la ventana, yo pincharía mi propio neumático de dirección. Eso me daría una excusa legal para parar, una falla técnica que la empresa no podría ignorar. Si no podía entregar la carga a tiempo, al menos podría sobrevivir el suficiente tiempo para llamar a alguien antes de que la criatura pudiera actuar plenamente. Pero si yo retrasaba la entrega, si rompía la promesa del tiempo, ¿qué tan rápido actuaría la cosa? El terror de la velocidad se sumó al terror del confinamiento. Conducía a 120 kilómetros por hora, no para huir de ella, sino para lanzarla lo más rápido posible a los brazos de su nuevo dueño. La desesperación había pasado de ser económica a ser existencial. Yo era un cohete y mi carga la cabeza nuclear. La conexión de todo esto se hizo brutalmente clara mientras la oscuridad del desierto de Chihuahua me engullía. Esto no era un incidente aislado, era un sistema. Yo no era el primer Ricardo, ni sería el último. Esto era la imagen mayor. Un ritual de confinamiento y movimiento perpetuo. La criatura no era un demonio aleatorio, era algo que necesitaba ser trasladado de un punto de confinamiento, el almacén en Guadalajara, a otro punto de contención, el destino en Chihuahua, a intervalos regulares. ¿Cada cuánto? Quizás una vez al año, o una vez cada luna, pero la carga siempre se movía y la cadena de transportistas actuaba como el mecanismo de relojería que garantizaba su exilio continuo. ¿Por qué? Porque si se quedaba en un solo lugar demasiado tiempo, su poder aumentaba al punto de que el confinamiento colapsaría por completo. El viaje, la fricción, el estrés de la carretera, el cambio de temperatura y el miedo del transportista eran todos elementos de un ritual diseñado para reducir su energía. Pensemos en el manifiesto. Artefacto de contención. La caja no contenía el artefacto, la caja era el artefacto, un dispositivo de supresión de energía. Mi trabajo era, involuntariamente, el de un controlador de potencia. Si fallaba en la entrega a tiempo, la criatura alcanzaría su pico de poder y se liberaría donde quiera que yo estuviera, cumpliendo la profecía de Regino. Si lo entregaba a tiempo, el receptor en Chihuahua lo transferiría a un nuevo confinamiento, probablemente un lugar más robusto que la caja de pino, donde se iniciaría el ciclo de reposo. Esto significaba que la empresa de logística, la que me pagó obscenamente, no era una simple fachada. Era la organización encargada de la transferencia y supresión de esta entidad. El supervisor calvo, Chuy, los chóferes que huyeron,
Todos eran parte de un conocimiento silencioso, una hermandad que sabía que el transporte de la carga silenciosa era un mal necesario. El precio de la desesperación no era solo mi vida, sino mi participación en un mal mayor. Mi hija se beneficiaría de este mal, y eso era una tortura moral que superaba cualquier raspado en la madera. A la 1:00 a.m., el International cruzó la frontera estatal de Chihuahua. El aire se volvió más seco, el desierto más vasto, y en ese momento, la mancha púrpura en la pared del remolque, que había estado latiendo lentamente, se detuvo. El silencio fue absoluto. Ya no había thumps, ni rasguños, ni crujidos. El motor del camión se sentía solo en la noche. Era el silencio predatorio. La entidad sabía que estaba cerca. Ya no necesitaba gastar energía en corrosión o manipulación. Estaba conservando todas sus fuerzas para el momento de la llegada, para el momento de la transferencia. Y por supuesto, para el momento de la paga del transportista. El pánico se convirtió en adrenalina pura. Ya no sentía miedo, sentía una necesidad brutal de terminar. La carga había cambiado. Ya no estaba luchando por escapar, estaba esperando, y yo era el cordero que la llevaba al matadero. Pero el cordero estaba desesperado por ver a su hija. El destino final no era un almacén o una central de carga, como había imaginado, sino una instalación militar abandonada a 30 kilómetros de la ciudad, en medio de la nada. Los edificios eran esqueletos de concreto desmoronándose. Y la única señal de vida era una linterna solitaria, parpadeando en la oscuridad, indicando el punto de encuentro. Llegué exactamente a las 4:30 a.m., con 2 horas de margen antes del amanecer. Apagué el motor. El silencio total del desierto se tragó el rugido del diésel. El aire estaba inmóvil, pesado. Me bajé del International. El frío de la noche me golpeó. Caminé hacia la parte trasera, con el corazón en la garganta. La caja estaba ahora totalmente silenciosa. La mancha púrpura había desaparecido. La madera parecía seca de nuevo, inerte. Había recuperado su apariencia inicial, pino barato asegurado con cadenas robustas. La única figura en el lugar era un hombre vestido con un traje de faena gris oscuro, sin logotipos, delgado, y con gafas que reflejaban la luz de la linterna. No se veía como un militar, sino como un burócrata muy cansado. «Ricardo», dijo el hombre con una voz que era extrañamente plana, sin emoción. No preguntó si todo estaba bien. No preguntó por el viaje. Solo mi nombre. «La carga», respondí, la voz rasposa. «Aquí está. Perfecto. Cumpliste con el plazo. El segundo pago se hará en 15 minutos a tu cuenta. Solo necesito que desenganches el remolque y te retires. Ellos se encargarán del resto». «¿Ellos?», pregunté. No había nadie más. El hombre se encogió de hombros con un movimiento que indicaba que la pregunta era irrelevante. El legado de este viaje, lo que significaba para el futuro, se resumió en ese momento. Yo había sobrevivido a un ritual, pero ahora estaba contaminado por el conocimiento. Era un testigo no deseado. Desenganchar el remolque fue un proceso mecánico, un alivio físico. Me separé de la caja. El remolque, ahora independiente, pareció asentarse en el polvo con un suspiro. Mientras regresaba a la cabina, con la intención de pisar el acelerador y no mirar atrás jamás, el hombre de las gafas me llamó. «Un momento, Ricardo». Me detuve. El hombre caminó hacia mí. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto. No era dinero, era un colgante, una pieza tallada en hueso que representaba una mano con 6 dedos, similar a la huella que vi en la madera. La compañía aprecia la discreción. Esto es un bono por el servicio excepcional. Úsalo. Lo tomé. Estaba frío, pero de repente se sintió cálido en la palma de mi mano. «¿Qué es esto?» «Una transferencia», dijo el hombre, y por primera vez esbozó una sonrisa. Era una sonrisa muerta, sin alegría. La criatura
para ser contenida eficazmente en la caja, debe dejar algo de sí misma con el transportista, un ancla mínima. Si no, su fuerza de voluntad para regresar al punto de origen es demasiado alta. Es una póliza de seguro, Ricardo. Ahora es tuya. El significado me golpeó con la fuerza de un rayo, el ciclo, el relevo. Yo no había entregado la carga sin más. La carga me había transferido una parte. El hombre de las gafas se dio la vuelta y se alejó. Miré el colgante en mi mano. Sentí un hormigueo, luego un ardor en la parte de atrás de mi cuello. Encendí el camión y huí. Conduje hasta que el sol estaba alto, brillante y seguro. Revisé mi cuenta bancaria en el primer pueblo. El dinero estaba ahí, suficiente para la cura de mi hija. Pero ahora el precio era mi alma. Llegué a casa 2 días después, exhausto. Abracé a mi hija. Ella estaba bien, sonriendo, pero cuando le mostré el colgante, ella hizo una mueca de asco. Huele a silencio, papá. Esa noche, a las 3:33 a.m., no había rasguños en la caja de pino. El rasguño vino de mi propio cuerpo. Me desperté sudando, y al mirar mi mano en la luz de la luna, vi que mi dedo meñique de la mano derecha estaba torcido, creciendo a un ritmo microscópico, pero palpable, una protuberancia ósea que no estaba ahí antes. No era solo el colgante. Una parte de la carga silenciosa ahora estaba creciendo dentro de mí. Yo era el nuevo portador, y sabía que en unos meses, cuando alguien necesitara llevar otra caja de pino barata a un punto remoto, yo sería el único que sabría por qué nadie más aceptaría la carga.